Hemos revisado los factores de atribución hasta ahora, los más importantes desde la perspectiva subjetiva y objetiva. Ahora vamos a revisar factores de atribución que la doctrina ha considerado como objetivos. Es así que nosotros encontramos como factores de atribución a la equidad, según teóricos argentinos, y también encontramos el abuso del derecho, ¿no? Un estudio que ha realizado Louis Josserand como, como un factor de atribución de responsabilidad objetivo ante el daño que se genera. En estos dos casos, como factores de atribución propiamente dichos, no se encuentran claramente establecidos en nuestro Código Civil, a comparación del riesgo y a comparación de la culpa y el dolo, ¿no? Es decir, a estos factores de atribución subjetiva y objetiva que nosotros ya hemos analizado. Entonces, estamos analizando algunos más que probablemente puedan ingresar en nuestra teoría de la responsabilidad en algún momento, si es que nuestros tribunales realizan un análisis e introducen estos, estos conceptos a nuestro mundo jurídico como tal, ¿no? Entonces, dentro de los factores de atribución, nosotros hemos visto que existen factores de atribución subjetiva, que son el dolo y la culpa, que ya hemos desarrollado de manera amplia, y también factores de atribución objetiva. Recordando lo ya analizado, podríamos decir que cuando la atribución de la consecuencia del hecho dañoso no se refiere a la culpa, o sea, no es imputable moralmente al sujeto autor del hecho, el factor de responsabilidad es objetivo porque se prescinde de la persona. Es decir, no le interesa si la persona ha tenido la intención o no, ha tenido imprudencia o no al momento de generar un daño. La aplicación de factores objetivos, al contrario de lo que ocurre con la culpa, tiene que ser expresamente prevista por ley. Eso es algo importante, ¿no? Hemos visto que el riesgo sí está expresamente establecido por ley como un factor de atribución de la responsabilidad, dado su carácter excepcional en el sistema de la responsabilidad civil, nos dice un autor argentino, ¿no? En la hipótesis en que el daño concurre con algunos factores objetivos de atribución de responsabilidad, existe la misma obligación de reparar el daño que en los casos en que el perjuicio es imputable por aplicación del factor subjetivo de culpa. ¿Qué significa? Que también hay el deber de reparar el daño en casos en los cuales se incurre en una responsabilidad objetiva, sin necesidad que una persona sea culpable, sin necesidad que una persona haya incurrido en dolo, lo que ya hemos manifestado anteriormente, y es un aspecto que ustedes tienen que comprender también, ¿no? Además del riesgo como un factor de atribución que ya hemos analizado, nosotros encontramos a la equidad como un factor de atribución. El Código Civil argentino establece que cuando una persona ha realizado, inclusive sin querer, ha generado un daño inclusive sin intención, entonces se va a atribuir la responsabilidad de manera equitativa. Eso básicamente nos está diciendo en otros términos. Entonces la doctrina argentina, en base a su ordenamiento jurídico, ha considerado que la equidad termina siendo un factor de atribución objetiva, ya que te está diciendo, en otras palabras, no es necesario que exista culpa. Si es que se genera un daño, por equidad se puede establecer cuánto tiene que reparar el agente del daño. Eso nos está diciendo en otras palabras. Nuestro código establece algo similar, pero que al final no significa lo mismo, ¿no? Nuestro código hace alusión a la equidad, evidentemente, pero para fijarse el resarcimiento del daño, ¿ya? Establece en el artículo 994, parágrafo 3, lo siguiente. El juez puede disminuir equitativamente la cuantía del resarcimiento al fijarlo, considerando la situación patrimonial del responsable que no haya obrado con dolo. En otras palabras, si no ha existido dolo, el juez puede disminuir
el monto del resarcimiento del daño. Pero, ¿qué nos está diciendo? Si no ha existido dolo, no se está refiriendo a la culpa, ¿no? Que es necesaria para terminar, para establecer la responsabilidad subjetiva. Entonces, si se dan cuenta, son dos sentidos totalmente distintos. Si el Código Civil argentino está diciendo que aunque no exista culpa, aunque no exista intención, nos dice, se va a resarcir el daño de manera equitativa. Entonces la equidad se atribuye ahí, ¿no? Entra como un factor de atribución. Sin embargo, en el nuestro está diciendo, solo si no hay dolo, puede acudirse a la equidad para establecer un monto justo. La equidad es la justicia aplicada al caso concreto, ¿no? Buscar que el agente del daño no se empobrezca y no exista un enriquecimiento injustificado de la víctima. En nuestro código no puede considerarse entonces un factor de atribución, sino un estándar más bien para fijar el monto y el del resarcimiento y como parte de la responsabilidad subjetiva cuando no existe dolo. Espero que esto se comprenda. Si no, al final de la clase, de todos modos, tendremos las consultas. En estos casos, los jueces van a resolver con un sentido de justicia particular adecuado al caso. Se busca que la víctima no se enriquezca a costa del agente del daño. Tenemos además, entre los factores de atribución objetiva, según algunos autores, el abuso del derecho, ¿no? Algunos lo han considerado como un factor de atribución objetiva, lo reitero. Este ya se conocía inclusive desde Roma, ¿no? Existen principios en el derecho romano que establecen que uno no puede pretender mediante su derecho, de manera intencionada, inclusive, realizar un daño, ¿no? En el antiguo derecho francés, los parlamentos reprimían también todo abuso malicioso. No sé, en realidad no había hasta este momento no había una figura exacta, ¿no? Es decir, no se conocía el abuso del derecho propiamente dicho, sino que los tribunales habían ido aplicando esta figura, ¿no? De no hacer daño a otras personas con el derecho que uno tiene. A principios del siglo XX, algunos autores, en especial Josserand y Saleides, estudiaron jurisprudencia inherente al abuso del derecho y va cobrando trascendencia, pese a que existe detractores, ¿no? Diciendo que no es posible decir que existe un abuso del derecho si al final es un derecho, ¿no? Si tenemos un derecho, lo ejercemos y ya. Entonces, no podría ser, no podría ser concebible que mediante una actividad lícita, es decir, mediante el ejercicio de un determinado derecho, terminemos generando un daño, ¿no? O sea, terminemos siendo responsables por ejercer un derecho. La cuestión consiste entonces, y al final es que sí, cobra trascendencia y el abuso del derecho sí se encuentra textualmente legislado en algunos ordenamientos jurídicos. En el nuestro existe un denominativo de abuso del derecho en cuanto al derecho de propiedad, pero vamos a revisar en un momento más que según la doctrina, según Carlos Morales Guillén, no sería un abuso del derecho propiamente dicho, ¿no? La cuestión entonces acá consiste en preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el criterio que permite afirmar que un derecho ha sido ejercido con abuso y por consiguiente ha constituido en ilícito su acto, debiendo repararse el perjuicio ocasional? Entonces, mediante el abuso del derecho, mediante un derecho que uno tiene, puede llegar a obrar de manera ilícita. O sea, tiene el derecho que sí es lícito, pero lo ejerce de tal modo que es contrario a la ley, el orden público y las buenas costumbres, ¿no? Es así que tenemos diferentes perspectivas que nos dicen que tenemos que analizarlo desde una perspectiva subjetiva, otros nos van a decir, vamos a analizar si es que hay abuso del derecho desde una perspectiva objetiva, ¿no? La doctrina argentina ha clasificado
los criterios para caracterizar el ejercicio abusivo de los derechos de la siguiente forma. Hay criterios subjetivos, ¿no? Diferentes autores nos van a decir que el abuso del derecho se va a identificar con la intención de perjudicar. Si se dan cuenta, acá se está relacionando a la intención del sujeto al abuso del derecho, ¿no? Están diciendo que al final lo que determina el abuso del derecho es la intención de una persona al ejercer su derecho de hacer daño al otro. Otros nos dirán, el abuso del derecho consiste en el ejercicio del derecho con culpa del titular, ¿no? Un titular que por negligencia o imprudencia inclusive ejerce su derecho, pero generando daño a otros. Otros nos dirán, el abuso del derecho consiste en el ejercicio del derecho sin interés o utilidad. Entonces, uno no ejerce su derecho generando la utilidad del mismo, por lo tanto, generando también perjuicio en otra persona. Otros nos manifiestan que existen criterios objetivos para determinar cuándo estamos ante un abuso del derecho, es decir, un ejercicio abusivo del derecho. El abuso consiste en el ejercicio contrario al fin económico y social de un derecho. Este es un criterio objetivo porque no se está refiriendo ya a la persona, sino se está refiriendo al derecho mismo, como se pueden dar cuenta, ¿no? El abuso del derecho entonces implicaría que el derecho no se lo está ejerciendo conforme a la finalidad para la cual se ha creado. Ustedes ya conocen que hay varios derechos, ¿no? Y estos derechos tendrían una finalidad, supuestamente. Y si no se cumple esa finalidad, si el ejercicio del derecho no busca esa finalidad que busca el derecho mismo, entonces, bueno, estaríamos ante un abuso del derecho. Por otro lado, otros nos manifestarán, como Josserand, que el abuso consiste en el ejercicio contrario al fin de su institución. Es decir, hay un conjunto de normas jurídicas que se refieren a ese derecho y tienen una finalidad, no solo entonces respecto al derecho, sino a su institución, a un conjunto de normas específicas, ¿no? Por otro lado, y terminando ya con los criterios objetivos, encontramos otra perspectiva que nos dice que el abuso del derecho se define por un ejercicio contrario a la moral y las buenas costumbres. La moral terminaría siendo entonces un estándar objetivo y las buenas costumbres también para establecer si estaríamos o no ante una situación de abuso del derecho, ¿no? Finalmente se plantea por Henry Capitán un criterio que nos dice que sí se tienen que considerar aspectos subjetivos, pero también aspectos objetivos para determinar cuándo se está ante un abuso del derecho. Al final, dentro de la teoría de la responsabilidad, para que el abuso del derecho sea un factor de atribución de responsabilidad de alguien, tiene que considerárselo, según la teoría predominante, desde una perspectiva más objetiva. ¿Por qué? Porque el derecho al final termina teniendo ciertas finalidades y cada derecho tiene cierto contenido. Y si uno ejerce el derecho de forma contraria al contenido mismo del derecho, es decir, a las finalidades que persigue este, entonces terminaría siendo responsable, ¿no? Más allá de su intención. Eso es lo que nos dice la teoría, ¿no? Pero podemos ver que hay criterios subjetivos también. Carlos Morales Guillén se refiere a nuestro artículo 107. Nuestro artículo 107 textualmente se refiere al abuso del derecho. Nos dice, el propietario no puede realizar actos actos con el único propósito de perjudicar o de ocasionar molestias a otros. Y en general, no le está permitido ejercer su derecho en forma contraria al fin económico o social en vista al cual se le ha conferido el derecho. Carlos Morales Guillén nos dice que esto simplemente es una limitación del derecho de propiedad y que no estaríamos ante la figura propiamente dicha del abuso del derecho, ya que al final el abuso del derecho terminaría siendo, ya que el código modelo, es decir, nuestro código, tiene influencia del Código Civil Italiano de 1942. Entonces, este código no denomina abuso del derecho como tal a esta figura, sino le da otro nombre, ¿no? Como una limitación al derecho de propiedad. Y él nos dice que la finalidad de este artículo no es referirse al abuso del derecho propiamente dicho,
porque según Francesco Messineo también, establecer el abuso del derecho como una, como una figura jurídica aparte, digámoslo así, terminaría generando también inseguridad jurídica. Eso es lo que nos dice, ¿no? Más o menos Francesco Messineo al respecto. Entonces, y tiene nomás cierta razón, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, si es que uno puede llegar a abusar de su derecho, entonces, bueno, existiría inseguridad sobre cómo debemos ejercer nuestros derechos. Sin embargo, hoy en día, en diferentes legislaciones, el abuso del derecho es reconocido, ¿no? De manera explícita en los códigos. Pero en nuestro código esto no acontece. No se encuentra, al menos en la parte del código inherente a la responsabilidad civil. Esto no excluye la posibilidad que los tribunales puedan aplicar esta doctrina interpretando nuestro código, claro está, ¿no? Y al final será también esto un aspecto que tendrá que tratarse en un nuevo proyecto de código civil. Inclusive yo creo que este artículo 107, adecuándolo a modernas tendencias, sí podría ser considerado auténticamente como una forma de abuso del derecho. Pero la doctrina predominante, la doctrina fuerte, Carlos Morales Guillén es un gran referente, al menos los tribunales lo usan muchísimo para justificar sus fallos, termina estableciendo que, bueno, no es así, simplemente es una limitación del derecho de propiedad y que el abuso del derecho no estaría claramente regulado por nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, sería muy interesante realizar un estudio al respecto. Ustedes ya verán si lo realizan el momento de realizar también sus investigaciones de tesis, ¿no? De esta manera es que hemos terminado factores de atribución. Ya vamos a empezar el análisis de las responsabilidades especiales, que algunos consideran subjetivas, otros objetivas. Vamos a ver cada una de a poco y al final vamos a ver el resarcimiento del daño, que básicamente repite los conceptos del daño mismo que ya hemos revisado. Entonces, no va a ser muy larga la exposición al respecto. Espero que todo se haya entendido y les agradezco por su atención.